En América Latina, el cine nunca fue solo un entretenimiento. Fue lupa, fue megáfono, fue campo de batalla. Y en ningún lugar ese choque entre arte y política fue tan tenso como en Cuba. Hoy vamos a recorrer cómo el cine cubano pasó de ser un proyecto revolucionario a un espacio clandestino de resistencia cultural. Con la llegada de la Revolución cubana, el cine se convirtió en un arma simbólica. En 1959 nació el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, que fue el primer órgano cultural del nuevo Estado. Su misión era doble y contradictoria: crear arte y educar políticamente. Ese cruce lleno de tensiones marcó más de 6 décadas de cine en Cuba. Lo que empezó como un proyecto estatal pronto se transformó en un espacio de debate, crítica y finalmente de la resistencia. La historia del cine cubano y la historia de cómo una cámara puede desafiar al poder en un país. El ICAIC fue más que un estudio de cine, fue el centro simbólico del nuevo cine latinoamericano. Desde ahí se preservaron películas prohibidas por dictaduras militares del continente y se creó un noticiero semanal que reinterpretaba la región desde una perspectiva latinoamericana. Figuras como Santiago Álvarez usaron el documental como arma política. Si bien su obra apoyaba el Estado, pero también revelaba la potencia crítica del cine. En esa primera etapa, el cine cubano era un motor cultural continental, preservaba memoria, unía luchas y ofrecía una identidad compartida. Dentro de ese cine revolucionario surgió una obra muy incómoda: Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Esta película sigue a Sergio, un burgués que decide quedarse en Cuba mientras la familia emigra a Estados Unidos. Desde su mirada distante y desencantada, la cinta expone contradicciones de la revolución. Presenta este ideal del hombre nuevo, la brecha entre el discurso y la práctica, el desconcierto de una sociedad en transformación. Y fue que esta película logró sobrevivir a la censura porque marcaba su crítica dentro del conflicto con Estados Unidos, pero aún así su legado es sumamente claro. El disenso también podía habitar dentro del CAIC. La tolerancia terminó en 1971 con el llamado Quinquenio Gris. El caso del poeta Eberto Padilla marcó el cierre total de la crítica institucional. Cineastas que antes habían debatido abiertamente fueron empujados al silencio. La censura se volvió norma. El Estado estatizó todos los medios, y cualquier película crítica se volvió un riesgo personal para sus autores. Fue entonces cuando nació otra forma de resistencia, la alegoría. Las metáforas empezaron a cargar lo que ya no podía decirse. Para entender por qué el cine cubano sigue siendo resistencia, hay que mirar a la Cuba de hoy. La isla vive una de sus peores crisis económicas en décadas. Apagones diarios, falta de medicinas, inflación que descompone la vida cotidiana y una migración masiva que ha afectado y vaciado barrios enteros en el país. A esto se suma un clima de represión política constante. Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron un punto de quiebre. Miles de personas salieron a las calles pidiendo libertad y mejores condiciones de vida, y la respuesta del Estado fue inmediata: detenciones, juicios, sumarios, vigilancia y un aparato de control muchísimo más sólido. Fue en este contexto que el cine dejó de ser solo arte, se convirtió en un archivo de lo que no puede decirse públicamente. La cámara funciona como testigo y como refugio, aunque filmar implique riesgos. Después del periodo especial y ahora con la crisis reciente, el Estado ya no posee el control absoluto de antes. La creatividad encontró grietas. Cineastas como Eduardo del Llano usaron la ironía para exponer el absurdo burocrático. Otros, como Alejandro Brugués, con Juan de los Muertos, recurren a lo fantástico para hablar de un país atrapado entre el desgaste y la obediencia. En estos relatos se siente el pulso de una sociedad cansada, que usa el humor para sobrevivir y la metáfora para hablar de lo que no puede nombrarse década, y especialmente tras el 11 de julio, el Estado ha incrementado la vigilancia sobre artistas y cineastas. El Decreto Ley 373 reconoce parcialmente al creador independiente, pero mantiene al ICAIC como autoridad máxima, con poder para supervisar y vetar proyectos. Cineastas críticos denuncian cancelaciones de contratos, presiones institucionales y censura directa. Ante esta situación, muchos optaron por emigrar. Desde el exilio, una nueva generación ha encontrado una libertad que dentro de la isla es impensable. Este cine cubano sin fronteras ha logrado entrar a festivales internacionales, universidades y plataformas globales, construyendo una narrativa paralela que desafía la versión oficial dentro de Cuba. La historia del cine cubano es la historia de una pelea silenciosa: Estado contra artista, control contra creación. El cine nació como un instrumento del poder, pero se transformó en su contradiscurso. A veces desde la institución, a veces desde la metáfora y a veces desde el exilio. Hoy la resistencia cinematográfica cubana demuestra algo fundamental para América Latina:
que la cultura, cuando se intenta encerrar, se fuga por otra puerta, y que una cámara, incluso con pocos recursos, puede seguir contando lo que un país aún no termina de resolver, como lo ha sido el caso de Cuba durante más de 6 décadas. Al mirar todo este recorrido, del entusiasmo fundacional del ICAIC, a la censura del quinquenio gris, a la ironía del cine independiente y a la diáspora creativa del presente, nos surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es que el cine sigue siendo política en Cuba hoy? La respuesta no nos cabe en una sola frase, porque el cine cubano actual es un territorio fracturado, oficial, clandestino, institucional y fugitivo, isleño y transnacional. Cada corto, cada documental y cada película que se filma dentro o fuera de la isla es un acto de posicionamiento. En Cuba, filmar nunca es neutral, siempre es político. Cuando un creador independiente monta una cámara sin permisos, está haciendo política. Cuando un director en el exilio muestra un cabalgue del Estado que el Estado no reconoce, está haciendo política. Cuando una película logra circular por WhatsApp o por memorias USB después de ser censurada, está haciendo política, está desafiando al sistema. El poder lo sabe, por eso regula, supervisa y castiga. Y el público lo sabe también, porque cada imagen es una grieta que ilumina un pedazo de realidad que no aparece en los noticieros comunes. Es un país donde la palabra pública está vigilada. El cine se convierte en una forma de respiración colectiva. Es al mismo tiempo archivo, refugio, denuncia, contrapeso y territorio emocional incluso. La cámara mira donde el Estado no quiere que se mire. Recuerda lo que se desea olvidar y amplifica las voces que la política intenta encerrar. Por eso y más que nunca quisimos hablar del cine en Cuba. El cine en Cuba es política, porque cuando lo que duele, porque socializa lo que se calla y porque transforma la imagen en acto. Y mientras exista algún personaje filmando, en un estudio deteriorado en La Habana, en un cuarto improvisado en Madrid, huyendo del exilio, o en un festival independiente en México, el Estado cubano no tendrá monopolio de la narración de Cuba. Entonces quizás la resistencia es muy profunda. Una cámara permite que este país siga contándose por sí solo, por sí mismo, incluso cuando le quieren quitar la voz.